Hermanos, es un gusto el saludarles una vez más. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia, rogando que Dios siga haciendo la obra en sus vidas y que de esta forma podamos llegar a sus hogares nuevamente, porque sigo extrañando la función ministerial de aconsejar. Entonces, estas cápsulas han sido una muy buena opción para seguir hablando a los creyentes, para seguir hablando a ustedes, a sus vidas, a sus corazones, y que mediante la palabra de Dios podamos seguir siendo edificados. Retomando nuevamente las cápsulas de sabiduría en tiempos de crisis, el día de hoy quiero hablar de un tema que considero importante para el momento en el cual estamos enfrentando, y es precisamente hablar acerca del contentamiento. ¿Qué tan importante es que nosotros podamos tener contentamiento delante de Dios? Sobre todo porque a Dios le importa mucho que su pueblo esté contento en la forma en cómo Dios lo está gobernando. De esa manera, entonces, nosotros tenemos que reaccionar de una forma adecuada, que es precisamente el contentamiento. Pero primero quisiera comenzar viendo una panorámica un poco más amplia, porque en lo que nosotros vemos en el día de hoy, a nuestro alrededor, en el mundo, observamos todo menos contentamiento, sino por el contrario, vemos que las personas están descontentas con la situación, con las decisiones que se toman, con los métodos que se están aplicando, con las instituciones. Las personas están descontentas en todo. Vemos grupos de médicos descontentos, vemos a la sociedad descontenta, vemos al mismo gobierno descontento. Es decir, que en este momento en el mundo lo que prolifera es una actitud de descontento o falta de contentamiento. En parte lo entendemos y creemos que es normal, porque ¿cómo un corazón que no conoce a Dios puede tener contentamiento en este Dios? Es obvio que si las personas no tienen una fidelidad y no tienen una relación perfecta y correcta con Dios, es obvio que sus corazones les sea muy difícil y prácticamente imposible poder estar contentos con algo en su entorno. Con nosotros es diferente, o al menos tendría que ser diferente, debido a que Dios es quien gobierna sobre nuestras vidas, y nosotros, al estar en una dependencia total a este gobernador, entonces nosotros estamos contentos con Él y la forma en cómo Él está gobernando nuestras vidas y la forma en cómo Él las está dirigiendo. Para indagar un poco más acerca del contentamiento en la palabra de Dios, me gustaría que fuéramos a una porción en el libro de los Filipenses. Pablo habla a la iglesia de los Filipenses, escribe una carta a ellos en la cual precisamente trata el tema del contentamiento. Para nosotros resulta todavía mucho más interesante el hecho de saber que a esta epístola de los Filipenses se le conoce como la epístola de la alegría. Por lo tanto, es muy digno de resaltar que en medio de una epístola que trata con el gozo cristiano esté allí dentro el tema del contentamiento, como si la esencia del contentamiento fuera entonces el gozo del Señor. Pero me gustaría entonces que fuéramos a esta porción en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 4, a partir del versículo número 10 y hasta el verso 20 prácticamente. Vamos a estar estudiando a lo largo de estas cápsulas, en distintos tiempos y bajo distintos enfoques, el tema del contentamiento. En gran manera, dice el versículo 10 del capítulo número 4, en gran manera me gocé en el Señor, ya que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo definimos entonces el contentamiento? Ya escuchamos lo que Pablo tiene que decirnos acerca del contentamiento en medio de una epístola llena de gozo. Así que uno de los muchos diccionarios teológicos que pudiéramos consultar define el contentamiento como el estado de vivir en satisfacción independientemente de las circunstancias que nos haya tocado enfrentar. Es decir, estar dispuesto incluso a aceptar las condiciones que nos rodean. Entonces ya encontramos aquí algunos principios importantes. El primero de ellos es que hay una condición adversa y el segundo de ellos es que hay una aceptación. Cuando nosotros estamos en medio de situaciones contrarias y viene una aceptación, ahí es donde comienza a surgir el tema del contentamiento. Pero quisiera hacer una pequeña pausa, ir un poco más despacio, porque quiero hacer un énfasis específico en el que podamos identificar de una mejor manera qué es el contentamiento y qué no es el contentamiento. Porque si dejamos simplemente la definición tal y como está, entonces podemos cometer el error de darle un peso exagerado a la cuestión de la aceptación, malentendiendo que al yo aceptar una situación difícil, una situación contraria, ya por sí mismo eso representa el contentamiento, y eso es falso. Hay una gran diferencia entre lo que es resignación y contentamiento. Y aquí puede venir un poco la confusión. La resignación mira sus circunstancias contrarias y las acepta. Eso puede generar entonces una confusión porque fue exactamente la misma definición que tratamos con contentamiento. ¿Dónde está la diferencia? La resignación, aunque acepta, siempre va acompañada de queja. A diferencia del contentamiento, que acepta también su circunstancia adversa, pero sin embargo siempre va acompañada de gozo. Y esa es la gran diferencia entre simplemente una resignación que no puede modificar las circunstancias y un contentamiento que a pesar de esas situaciones las acepta con gozo. Esa es la gran diferencia en toda la epístola a los Filipenses y en específico en esta porción del capítulo 4 donde Pablo trata el tema del contentamiento, que Pablo lo acompaña e incluso lo rodea del tema del gozo. Contentamiento es la aceptación de las situaciones, pero que va acompañado de un gozo profundo, aún en medio de las situaciones adversas y de las situaciones contrarias. ¿Puede el creyente llegar a un verdadero contentamiento? Es decir, como creyentes podemos llegar y avanzar a un punto de madurez en el cual podamos estar gozosos a pesar de las situaciones que estamos enfrentando. ¿Será acaso eso posible para nosotros como humanos, como hombres con debilidades, con tropiezos, que tenemos realmente mucho más debilidades que fortalezas, seres humanos caídos con un corazón que no es el corazón adecuado para el contentamiento? ¿Podremos acaso nosotros, desde nuestra perspectiva de debilidad, poder llegar a un límite elevado de contentamiento? Bueno, para responder esa pregunta me gustaría darles un pequeño ejemplo, una ilustración acerca de cómo nosotros podemos esperar llegar a algo a lo cual parece imposible llegar. El monte Everest es el monte considerado más alto en el mundo. Cuando la primera expedición llegó al monte Everest, no llegó a la cima. Después de 22 años y de muchísimos intentos, por fin una pareja de escaladores llegó a la cima. Es decir, que entre el primer intento y el logro de ese objetivo de llegar a la cima pasaron 22 años. En ese trayecto hubo muchos intentos y todos ellos terminaron en fracaso. Por lo tanto, en algún punto en ese intermedio de 22 años,
Se llegó a considerar que era imposible llegar a la cima del Everest. Desde luego, todas esas suposiciones desde una perspectiva de imposibilidad terminaron el día que una pareja llegó a la cima. A partir de ese momento, uno a uno comenzaron muchas personas a seguir el ejemplo de estos dos primeros hombres, y cada vez fueron más las personas que llegaron a la cima. Tan solo en el año pasado, en la temporada en la cual se puede escalar, más de 800 personas llegaron a la cima. Tan solo incluso se dice que se rompió un récord en el cual en un día más de 200 personas llegaron a la cima. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros consideramos que algo es imposible, tenemos que evaluar si alguien más ya lo ha logrado. Y si alguien más lo ha logrado, entonces nosotros podemos lograrlo. Es algo muy similar a lo que sucede con el tema del contentamiento. Parece que de inicio es algo imposible, pero cuando echamos un vistazo a la palabra de Dios y lo que su palabra nos enseña, vemos que otros han llegado, que muchos han llegado a poder tener una actitud de contentamiento. Muchos han llegado a la cima del contentamiento, de manera que para nosotros no puede ser considerado como una imposibilidad, sino más bien considerar los ejemplos de aquellos que han llegado y nosotros esforzarnos lo suficiente para poder alcanzar la cima del contentamiento. Para mencionar solamente algunos ejemplos, el primer ejemplo de contentamiento es Cristo. Si buscamos un primer ejemplo respecto a Cristo, vamos a poder encontrar en Isaías. Así que les pido por favor que vayan a sus Biblias en Isaías. En Isaías, en el capítulo 53, en el versículo número 11, allí vemos el sufrimiento de Cristo y vemos cómo Él obtuvo contentamiento en medio de ese sufrimiento. Isaías 53, verso 11 dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Vemos cómo Cristo obtuvo contentamiento en medio de la aflicción de su alma, para que por medio de su aflicción nosotros pudiéramos ser libres y que Él llevara nuestras iniquidades. Así que es posible, Cristo nos ha mostrado el camino, que en medio de la aflicción es posible llegar al contentamiento. Un segundo ejemplo lo vemos en Génesis capítulo 50. En Génesis capítulo 50, en el versículo número 20, allí vemos un segundo ejemplo. En este caso se trata acerca de José. Nosotros sabemos la historia de José y todas las situaciones adversas y demasiado contrarias que sucedieron en su vida, desde el día en el que sus hermanos lo abandonaron en una cisterna, hasta el día en el que incluso fue acusado de una violación que nunca se llegó a dar. En resumen, la vida de José es una vida de calamidad. Sin embargo, en medio de esa aflicción, él puede encontrar contentamiento. Génesis capítulo 50, versículo 20, José resume su vida diciendo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Vemos cómo entonces José encontró contentamiento en medio de una vida llena de aflicción, que vemos nosotros cómo Dios orquestó todo esto para al final encontrar un beneficio mayor de salvar a mucho más pueblo. El segundo ejemplo lo encontramos con Pablo, precisamente en la porción que nosotros leímos. En Filipenses capítulo 4, Pablo precisamente nos habla acerca del contentamiento y es la porción que nosotros vamos a estar estudiando. En el versículo número 12, allí Pablo nos enseña diciendo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado.
así para tener abundancia como para padecer necesidad. Vemos entonces 3 ejemplos muy sencillos. Primero vemos a Jesús, después vemos a José y finalmente vemos a Pablo. 3 hombres que han alcanzado la cima del contentamiento, dejándonos un ejemplo para que nosotros sepamos que se puede llegar a ese punto en el que aún en medio de todas las circunstancias contrarias, en medio de esta crisis sanitaria que nosotros vivimos, en medio de una cuarentena, en medio de aislamiento o tal vez en medio de enfermedad, en medio incluso aún de estar en riesgo nuestra propia vida, podemos llegar a la cima del contentamiento cuando en esencia sustentamos la aceptación de nuestras situaciones mediante el gozo del Señor. Por lo tanto, nosotros ya tenemos un ejemplo, ya tenemos la evidencia de que podemos llegar al contentamiento bíblico, a un contentamiento cristiano correcto y verdadero. Para lo cual, no es suficiente únicamente con entender la definición y ver los ejemplos que se nos muestran. Necesitamos profundizar muchísimo más en esta porción de Filipenses capítulo 4. Por supuesto, hermanos, el tiempo no nos es suficiente para poder hacerlo en una sola cápsula. Así que en la siguiente cápsula del día viernes profundizaremos y seguiremos adentrándonos mucho más en el tema del contentamiento. Así que por ahora tendré que despedirme de ustedes, no sin antes decirles que el Señor tiene todo bajo control y el Señor ha permitido esto y entre muchas razones para enseñarnos a estar contentos con lo que tenemos. Así que hermano, puedes meditar de aquí hasta la próxima cápsula en este tema muy interesante acerca del contentamiento. Hermanos, me despido de ustedes y que el Señor les bendiga abundantemente.